Poncio Pilato es un personaje que fue mencionado en las Escrituras Sagradas en solo una ocasión, pero a pesar de ello desempeñó un papel fundamental en los eventos bíblicos, siendo directamente responsable de la crucifixión y muerte de Jesús. Su nombre se hizo conocido en todo el mundo y aún hoy se le recuerda por permitir que los judíos eligieran liberar a Barrabás, un criminal temido y peligroso de la época, en lugar de Jesús, a quien sabía que se le acusaba injustamente. A pesar de que su esposa había soñado con Jesús la noche anterior y le aconsejó a su esposo que no se involucrara con él, Pilato terminó entregando a Cristo para ser crucificado. Después de la elección del pueblo a favor de Barrabás, Pilato realizó el gesto que lo marcó para siempre. Se lavó las manos, mostrando que no tenía nada que ver con esa injusta decisión. En el video de hoy hablaremos sobre la vida y también sobre la trágica muerte de Poncio Pilato. Después de todo, ¿quién fue este hombre? ¿Cómo llegó al poder? ¿Por qué se lavó las manos y permitió que Jesús fuera crucificado? Y también, ¿cuáles fueron las trágicas consecuencias de la decisión equivocada que este hombre enfrentó? En el escenario histórico del primer siglo después de Cristo, el Imperio Romano se desarrollaba y se volvía cada vez más poderoso, y fue precisamente en este periodo que surgió un personaje que dejaría su huella en la historia. Poncio Pilato era miembro de la alta sociedad romana y se convirtió en prefecto de la provincia de Judea entre los años 26 y 36 después de Cristo, durante el reinado del emperador Tiberio César. Pero antes de conocer toda esta historia es necesario entender el contexto histórico que moldeó la vida y el legado de Pilato. Para comprender mejor la importancia y el poder de Roma durante la época de Jesús, podemos observar el tamaño de su territorio. El Imperio Romano se extendía por una gran área, comenzando en las Islas Británicas, donde hoy está Inglaterra, y llegando hasta Egipto. También abarcaba desde España hasta Turquía, y debido a este inmenso territorio, el Imperio Romano tenía que lidiar con muchas culturas y religiones diferentes, incluida la de los judíos. Judea era una provincia muy importante para Roma, ya que esta región se encontraba en la costa este del mar Mediterráneo, desde donde llegaban y partían embarcaciones comerciales hacia todo el mundo. Resulta que el pueblo de Judea no aceptaba bien la ocupación romana y por lo tanto el lugar vivía en una tensión constante. La relación entre los gobernantes romanos y la población judía era delicada, ya que los judíos tenían costumbres y creencias religiosas completamente diferentes de los romanos. Mientras los judíos creían en el Dios de Israel, los romanos adoraban a varios dioses paganos. Además, las personas de Judea no aceptaban ser una provincia romana porque creían que habían heredado su tierra de Abraham. Así que Roma tenía que mantener una mano dura para seguir teniendo dominio sobre esa región. Es en este momento cuando aparece Pilato, conocido por su autoridad y responsabilidad. Fue designado por el emperador para ser el protector del lugar, y una de las responsabilidades de este líder era mantener el orden en la población, utilizando la fuerza si fuera necesario, y también se encargaba de la recaudación de impuestos del pueblo. Existen varios libros de filósofos de la época de Jesús que hacen referencia a Pilato, que lo describió como un hombre inflexible, temeroso y muy cruel. En uno de estos registros históricos se afirma que Pilato quería construir en Judea un gran acueducto que no era más que un canal grande que serviría para llevar agua a las regiones que no eran bañadas por los ríos. Para ello exigió que el templo de Jerusalén proporcionara dinero para esta obra. Los sacerdotes del templo no estaban de acuerdo con la idea, decidiendo que ese dinero era sagrado, y fueron amenazados por Pilato con el aumento de impuestos. Finalmente acordaron pagar por esa construcción con la condición de que nadie supiera del acuerdo y que el agua pasara por los depósitos del templo. Los judíos pronto vieron el plan y se enfurecieron. Muchos salieron a las calles para protestar contra los sacerdotes y también contra Pilato, y algunos fueron arrestados y condenados a muerte por rebelión contra el imperio. Sin embargo, ninguna atrocidad cometida por Pilato puede compararse con la que hizo contra el Hijo de Dios. Cuando Jesús fue arrestado por las autoridades religiosas que le acusaron de blasfemia y de proclamarse rey de los judíos, lo llevaron ante Poncio Pilato para que tomara una decisión sobre el destino de ese hombre. La historia ve a Pilato como un hombre de personalidad débil y sin poder de decisión, lo cual queda muy claro en el capítulo 27, donde interroga a Jesús y, a pesar de saber que el Señor era inocente, ofrece al pueblo la opción de liberar a él o a Barrabás. También en este capítulo encontramos la historia de la esposa de Pilato,
que aconseja a su esposo que no se involucre con Jesús, pero termina siendo ignorada. En cierto momento, Pilato llega a cuestionar a la multitud que pedía la crucifixión, tratando de persuadirlos a cambiar de opinión, preguntando en voz alta qué mal ha hecho él. El apóstol Lucas describe a Pilato como un líder que no quiso asumir la responsabilidad de una decisión tan importante. En el Evangelio de Juan podemos ver una postura más arrogante de Pilato, que cuestiona a Jesús cuando él dice ser el rey y se burla del Mesías, cuando él afirma que vino al mundo para dar testimonio de la verdad. Volviendo a la historia, los líderes religiosos judíos presionaron a Pilato para condenar a Jesús, diciendo que él representaba una amenaza para el orden público y el poder romano. Sin embargo, el verdadero temor de esos hombres era que Cristo provocara una revuelta entre los judíos. En el libro de Juan se dice que Pilato interrogó a Cristo, quien afirmó que su reino no era de este mundo y que él había venido para hacer testimonio de verdad. Al escuchar eso, Poncio Pilato consideró a Jesús inocente de sus acusaciones de rebelión contra Roma y César. A pesar de no encontrar ninguna culpa en ese hombre, Pilato no tuvo el coraje de mantener su posición frente a los judíos que querían la crucifixión de Jesús, dado que la situación entre judíos y romanos no era buena en ese momento. Pilato prefirió complacer a esas personas en lugar de ir por lo que creía que era correcto. Como parte de una tradición en la Pascua, ofreció liberar a un prisionero. Pilato propuso liberar a Jesús, pero la multitud pidió la liberación de Barrabás, un criminal condenado en lugar de Cristo. Al ver que su esposo estaba siendo presionado por el pueblo, la esposa de Pilato, Claudia, lo alertó sobre el error que estaba a punto de cometer. Veamos lo que dice la Biblia. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer envió a él diciendo: no tengas que ver con aquel justo, porque hoy ha padecido muchas cosas en sueños por causa de él. Pero ante la insistencia de la población y el temor de desencadenar una gran revuelta popular, Pilato se lavó las manos públicamente, simbolizando que no tenía nada que ver con esa decisión, que la responsabilidad recaería sobre el pueblo y los líderes religiosos. Luego, Jesús fue crucificado en el Calvario fuera de Jerusalén. La participación de Poncio Pilato en la narrativa bíblica termina allí, pero su vida como líder del Imperio Romano en Judea continuó incluso después de haberse encontrado con Cristo. Pilato siguió siendo el mismo hombre malvado de siempre. Los informes históricos muestran que 3 años después de la muerte de Jesús, Pilato llevó a cabo una acción brutal, ordenando arrestar y matar a algunos galileos que estaban haciendo sacrificios en el templo. Los judíos se indignaron tanto estas acciones de Pilato que un grupo de líderes de ese pueblo solicitó una audiencia con el emperador Tiberio César para que interviniera en la situación. El resultado fue la destitución de Pilato en el año 37 después de Cristo. Las personas que fueron complacidas por él durante la condena de Jesús fueron las mismas que lo derrocaron del poder. Con la muerte de Tiberio César, Roma pasó a ser gobernada por Calígula, un hombre muy cruel decidido a enviar a Pilato al exilio en la región de Galía, donde se encuentra Francia. Incapaz de aceptar su decadencia, el ex líder de Judea, que desempeñó un papel fundamental en la condena y muerte de Jesús, acabó quitándose la vida. Así termina la historia de Poncio Pilato, solo, lejos del poder y la fama. Quiero concluir este mensaje con una reflexión para ti. Lee conmigo lo que Jesús dijo a Mateo capítulo 6. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo será luminoso. Mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tembloroso. Así que si la lumbre en ti hay son tinieblas, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? Hermanos, Pilato estuvo ante Cristo y ese encuentro podría haber transformado su vida para siempre, si simplemente hubiera mirado al Maestro de la manera correcta como Hijo de Dios que vino al mundo para dar testimonio de su verdad. Lamentablemente, el poder, la avaricia y la preocupación por lo que otros pensaban crearon oscuridad dentro de su corazón. Esto hizo que este líder romano no pudiera sentir la maravillosa presencia del Espíritu Santo.